Bueno, buenas tardes, licenciado. Yo lo que le vengo a traer es el resumen de la obra de Don Goyo, ¿no? Lo primero que voy a hacer es hablarles un poquito del autor de Don Goyo, ¿no? En este caso sería Demetrio Aguilera Malta. Bueno, pues Demetrio Aguilera Malta nació en Guayaquil en 1909, México, o sea, falleció también en México, en 1981. Fue un escritor ecuatoriano. Demetrio Aguilera Malta fue un escritor ecuatoriano que pasó su infancia en San Ignacio, una isla en el Golfo de Guayaquil. Se presume que allí descubrió al Cholo, personaje recurrente de su escritura, ¿no? A continuación, lo que voy a hacer es un resumen de la obra de Don Goyo, ¿no? La obra empieza cuando Don Goyo pasa saludando, ¿no?, al Cuzumbo y los que le acompañaban en la pesca, donde al alzar a las redes o atarrayas tuvieron una gran pesca, pero uno de ellos se dio cuenta de que cuenta de peces que matarían y que no llevaría a vender en Guayaquil. Pero en esa pesca no solo atraparon peces, sino ostiones y jaivas, patas de mulas, conchas prietas, mejillones, llorones, entre muchos otros pescados que se encuentran en el mar, ¿no? También la recogida atraparon cualquier variedad de peces jureles, ¿no? Roncadores, pampanos lisas, corvinas, chaparros, róbalos, entre muchas cosas más, ¿no? Con más razón se dieron cuenta de que se desperdició los peces al ver cómo se iba la marea, ¿no? O sea, los peces iban con la marea, entonces se desperdiciaban muchos peces, ¿no? Más tarde él se dio cuenta de que la barcaza no venía, llegaron, no venía, no venía, llegaron casi cuando se puso el sol. Y ha sido un serio problema desde que estuvieron en Guayaquil, ¿no? Que tuvieron en Guayaquil, el problema que no venía el la barcaza, no venía la barcaza y comer, ¿no? De ahí se llevaron las mercancías al Cusumbo, mercancías y Cusumbo y la demás gente echaron a las casas, donde Cusumbo comenzó a recordar varias partes la vida, de la vida donde partes de la vida en donde pastaban, ¿no? Y daba de alimentar a sus ganados, entre ellos Jovencillo Mata Blanca, muy diabólico, y después de arduas labores iba donde Don Encarna, que contaba varios cuentos, pese a que todos los había dicho ante las personas que los escuchaban. Le decían que a Cosumbo, que le encantaba, cuente a Cosumbo que le encantaba la historia, ¿no? De Ño Francia y su familia, y la aguilaba. Ño Francia trataba de una familia que, a la que nadie le quería, ¿no? Pues porque decía que era un brujo, llegaron un día advertido, ¿no? Y un día advirtió de que vendría agua en la zona, inundaría todo el señor blanco, no les hizo caso, o sea, prácticamente sería como un adivino, ¿no? Pero no hacerles caso y en este caso lo que pasó es que arrasó con todo y la otra historia que viene siendo de una persona que fue traicionada por un blanco y que un alma vaga por ciertos entornos, un día, porque vaga por ciertos entornos, ¿no? Un ente, un fantasma, ¿no?, de aquella persona pues que fue traicionada, ¿no? Un día Kusumi vio a Fajado y a Jaboncillo ser uno de los otros como los hacen los animales, y decidió Kusumbo ponerla en práctica y cuando uno del otro como lo hacen los animales, y decidió Kusumbo ponerlo en práctica y cuando fue invitado a una fiesta donde él no querría bailar, Misa, hija del propietario de la casa, le dijo podría bailar con ella. Entonces después de que todos estuvieran tomados, decidió que cuando podría bailar con ella, entonces después de todo lo que tuvieron, después de lo que todos estuvieran tomados, ¿no?, decidió que cuando podría bailar con ella, entonces después estarían solos. Entonces él la acompañó y ahí tomó como potro garañón y aunque se lo puso, lo logró. Luego de ser el padre de Cosumbo estuvo viejo prácticamente, ya porque obviamente la edad, entonces estuvo viejo. Y más cosas, ¿no?
estarían, sí, ellos estarían, luego de que estuvo ya Kuzumbo, ya el padre pues está un poco viejo, ¿no? Y el patrón dijo que quedó en deuda con él, ¿no? Pues quedó en deuda con él, entonces sustituyó al el paso de ser humillado, comenzó a tomar y hasta que cambió el patrón en la hacienda y todavía. También le pidió que viviera Nisa con él y por fin comenzó a hacer puestos de cuernos, terminaba en un asesinato, el propio patrón que le ponía los cuernos terminó con esa vida injusta, ¿no? Esta historia, bueno, pues esta historia se vuelve a remontar y se reanuda donde Getro conoce a Cosumbo por la venta que solían hacer ellos en las islas y por segunda instancia cuando van a comprar verde en la casa de ña Andrea y donde el Cosumbo aprovecha para pedirle que se case con Getro con él y donde se queda pensando que el Cosumbo en lo que le dije porque para casarte conmigo debes manglero, cortar mangle, demás cosas, ¿no? A poco tiempo se dirigieron a comprar alimentos para las islas, ¿no? Cuando ellos se agarran a tomar y donde al regresar los del cónsul se dan cuenta de que está orinado un líquido espeso. Ellos pues inmediatamente dicen, ellos inmediatamente tuvieron que regresar, ¿no? A la ciudad donde le atendieron tardíamente y le dejaron más mal que bien. Y ahí es donde Getro, hija de Don Goyo, le dice a Don Goyo que lo hubiera curado más rápidamente y que tenía toda la razón. Él quedó curado. Al comenzar con otra faceta comienza la historia de Don Goyo, donde se lo deja en un lado al Cosumbo, donde Don Goyo había oído de los mangles que si no paraban con la tala de los mismos, algo mal iba a ocurrir. A lo cual pues la gente pues a Don Goyo pues no le hizo caso. No aceptó las como es, no quiso escuchar las consecuencias que él había dicho. Él dijo que iba a haber consecuencias y no le hicieron caso. Y entonces tuvieron que salir a pescar, donde la pesca, además de ser mala, ojo, tuvieron que comérsela porque hasta llegar a tuvieron que comérsela porque la pesca era mala. Don Goyo mismo advirtió, si seguían cortando los mangles iba a haber una cosa mala, iba a suceder algo malo, y encima la pesca mala, y aparte de eso tuvieron que ellos comer de esa pesca, ojo al tema, hasta salir, hasta llegar a Guayaquil. Se, le, Se les perdió lo que había conseguido, la pesca salió mal, por lo que debieron dedicarse a marisquear, en donde no sabían, no les fue bien tampoco, pero como les decían, que no servía ni para comer. O sea, la pesca mala, pues no sirvió ni para comer, ¿sabes? Si es que tuvieron que llegar a comer esos pescados por cosas, pues no se podía, prácticamente. No podía tener un alimento que se pudiera llegar a consumir, ¿no? Además, fue mala la pesca, donde llegaron, se iban a lugares y cosas demás, y no podían, pues, al fin y al cabo la pesca era mala, ¿no? Y tampoco o sea, en ningún lugar les iba bien, ¿no? Después de lo que pasó con la causa de los mangues, ¿no? Entonces decidieron ir a decidieron no hacerle caso a Don Goyo, ¿no? Don Goyo era una persona solitaria que nunca había tenido amigos, que una persona solitaria no tenía amigos, él había venido de la isla de Levanto, su casa frente a un cerrito morreño, más tarde la acompañaban de primero por Don Quilde y luego por la familia de Guayama, familia Chamaidán, Melgar, el maestro Lino, lo cual le enseñaron a sentir que debería tener una vida y por consecuencia una mujer, ¿no? Ya que pues estar solo pues es una cosa es algo que no se puede para una persona normal, ¿no? Lo cual hizo razonar, pero al final pues trajo que debería tener, al final trajo a Marga de Guayaquil, con lo cual tuvo varios hijos, los cuales poblaron y juntos los que construyeron la barcaza de Mercedes Orguelina, y donde sacó a sus hijos como él le había criado. Ya tenía cierto y pico de años y cuando Margareta se murió, sus hijos y nietos tenían la misma. Fue una historia bastante triste, ¿no? Ya tenía cierto, ya tenía edad, la edad de su abuelo, ¿no? Les dijo
que deberían tener otra mujer y es donde elijan ya a Andrea y tienen por última a la Gentru. Kuzumbu conoce a la Gentru, donde se dedican a realizar cosas fuera del matrimonio, ya que decidieron casarse. Y al final, por no hacer cosas debidas, aparte de los que acompañaban a Don Goyo, talaron mangle, cosa que se vuelve a recalcar en la historia, y donde oyó un grito atroz y más tarde un terremoto, porque bien había dicho Don Goyo que consecuencias había si seguían cortando mangle, que era una especie de un árbol. Consecuencias malas habría y ahí está el giro atroz, un grito atroz y más tarde un terremoto, que fue lo que sucedió, por lo que dijo Don Goyo y no le hicieron caso, donde al día siguiente se encuentra Don Goyo muerto al lado del mangle más antiguo de las islas, cuando después de eso le dirigen a Guayaquil para su cementerio, tiene un cierto percance, su cadáver desaparece, pero un Kuzumbu y Guelaguetru que ven a Don Goyo caminando seguido a los tiburones desapareciendo por el horizonte. Este sería un poco del final de la historia. Sí, es un resumen bastante amplio, ¿no?, de lo que viene siendo la historia de Don Goyo, ya que pues hasta ahí pues puede ver a entender, ¿no? Puede ir viendo cómo va la historia y cómo se remonta. Pues es verdad que quizás lo único que puedo decir de la historia es que debería ser que pues fue muy interesante, es muy atrayente. Don Goyo, yo diría que es una historia bastante atrayente, ¿no? Y por ende la recomiendo, ¿no? Lo próximo que sería de decir es que pues al ver la historia de cómo murió Don Goyo, cómo fue tal cosa, ¿no? Yo me adelanté un poquito más, o sea, no lo hice por el episodio de 100, retomando un poquito de la historia, ¿no? Y haciendo las partes más interesantes, las partes más relevantes que hubiera de la historia de cómo es de Don Goyo, ¿no? Y toda su cosumbio, todas las partes del el cosumbo, todas esas partes de cada oro que se no me acuerdo cuántos, nos llegaron hasta el capítulo 8, creo que tenían unos 12 capítulos, 13, 14. ¿Qué fue eso? Fue bastante relevante porque Don Goyo, pues bueno, él había dicho una predicción, no se sabe, como una adivinanza, ¿no? Pero al fin y al cabo este tipo de cosas no se suelen creer. Si Don Goyo terminó muriendo, quizás terminó muriendo de la forma. Podría decirse que, a mi parecer, Don Goyo murió de una manera bastante rara. Sí es verdad que él dijo y él predijo que si cortaban los mangles algo malo iba a pasar. A lo que voy yo es que no entiendo por qué Don Goyo tuvo que haber muerto, porque él, porque al fin y al cabo Don Goyo pues les había advertido, ¿no? Ahora claro, él tuvo que haber pagado ese tipo de precio por haber sabido eso. O sea, que, de que no tenían que cortar los mangles, de que iba a traer una mala versión, entonces él terminó pagando pues las consecuencias de la gente, lo que al final la gente lo que hace, ¿no? Y bueno, pues licenciado, eso es todo. Yo lo único que puedo decir de esta obra es que fue excelente. Un final bastante eh, trágico, por así decirlo. Bastante. Deja una mente, deja un ambiente bastante, como decirlo, un poco abierto, ¿no? Yo creo que pues fue bastante injusto de la manera en la cual murió Don Goyo, ¿no? Fue bastante triste, la verdad. Y desapareciendo en un horizonte con la marca es bastante raro, ¿no? Y ahí se acaba la historia, ¿no? Don Goyo. Bueno, eso es todo. Gracias, licenciado. Espero que le haya gustado y que tenga una buena tarde.